¿En serio usted todavía cree que una ensalada de lechuga es aburrida? Espérese y vea esto porque hoy vamos a romper ese mito en minutos. Mire pues, vamos a lo primero, la lechuga romana. La lavamos hoja por hoja con calma y luego la desinfectamos con agua y vinagre blanco para dejarla perfecta. Y cuéntame pues algo rápido, ¿usted es de los que lava la lechuga solo con agua o también le hace desinfección? Cuente a ver. Seguimos con 200 gramos de queso mozzarella. Lo cortamos en cubos medianos para que cada bocado tenga su pedacito de sabor. Vea pues, si usted es de los que quiere comer más saludable, pero no quiere comidas aburridas, llegó al lugar correcto. Estas ensaladas están pensadas para sorprender el paladar. Así que antes de empezar, suscríbase al canal, déjele un me gusta al video y compártalo con esa persona que siempre dice que la ensalada no llena, para que vea que aquí sí queda más que satisfecho. Ahora vamos con 2 peras. Las lavamos bien, les quitamos el centro y las semillas y las cortamos en cubos. Este ingrediente me gusta mucho porque equilibra perfecto con lo salado del queso. Yo no sé pues si es que ya andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Seguimos con la lechuga ya lista. La escurrimos bien y la cortamos en tiras medianas para que no se pierda dentro de la mezcla, sino que sea protagonista en cada bocado. Ahora sí, vamos a combinar todo en la ensaladera. La lechuga romana, las peras en cubos, el queso mozzarella, 50 gramos de almendras troceadas y 50 gramos de arándanos deshidratados. Antes de seguir, les hago una pregunta seria pues. ¿Usted es de los que le gusta mezclar frutas con ensaladas o le parece raro? A ver qué dicen, porque eso siempre divide opiniones. Vamos ahora con el aderezo, que es donde esto se pone serio. En otro recipiente agregamos una cucharada de vinagre de manzana, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una cucharada de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Lo batimos bien hasta que quede una mezcla homogénea, suave y brillante. Ahora sí, lo más importante. Agregamos el aderezo sobre la ensalada y mezclamos con cuidado, asegurándonos de que todo quede bien cubierto. Y vea pues esto cómo queda. Una ensalada fresca, dulce, crocante, cremosa y con un equilibrio perfecto. Ideal para acompañar pollo a la plancha, pescado o incluso para comer sola en una cena ligera sin complicarse. Antes de terminar, cuénteme algo en los comentarios. ¿Usted le agregaría algo más a esta ensalada o la dejaría así tal cual? ¿Le pondría más dulce o más salada? Eso me interesa bastante saberlo. Si llegó hasta aquí, suscríbase a El Canal de las Ensaladas, deje su like, comparta este video con alguien que siempre dice que no le gustan las ensaladas y escríbame qué receta quiere ver después. Y ahora sí, sin más cuento, decime pues, ¿la haría?